Parte 2. El Sermón del Monte. Mateo 5. Sobre lo extraordinario de la vida cristiana. Las bienaventuranzas. Jesús se encuentra en la ladera de la montaña. Ahí están también la multitud y los discípulos. La gente observa. Jesús es seguido por los discípulos, quienes también, desde hace algún tiempo, habían pertenecido a la misma masa de gente. Ellos habían sido como todos los demás. Luego vino el llamado. Dejaron todo atrás y lo siguieron. Desde entonces pertenecen a Jesús por completo. Ahora van con Él, viven con Él, lo siguen hasta donde sea que Él los guíe. Algo pasó con ellos que no pasó con el resto. Este es un hecho extremadamente perturbador y ofensivo, presente en las mentes de la multitud. Los discípulos observan. Ahí está la gente de donde ellos provienen, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es la comunidad elegida por Dios. Son los primeros llamados a ser la iglesia de Dios, la nación llamada a ser iglesia. Cuando los discípulos por causa de Jesús salieron de este pueblo, ellos hicieron lo más evidente y obvio que toda oveja perdida de la casa de Israel haría. Siguieron la voz del buen pastor, porque conocieron su voz. Así que los discípulos pertenecen al pueblo y a este pueblo habrán de ministrar. De hecho, vivirán entre ellos y predicarán el llamado de Jesús y la gloria del discipulado a cada uno de ellos. ¿Pero en qué terminará todo? Jesús observa allí están sus discípulos. Ellos han salido visiblemente del pueblo y han venido a Él. Él llamó a cada uno de ellos y ellos han respondido renunciando a todo, incluyendo a su reputación. Ahora viven en la privación y la miseria. Son los más pobres de entre los pobres, los más afrentados de entre los afrentados, los más hambrientos de entre los hambrientos. Solo lo tienen a Él, sí, y con Él no tienen nada en el mundo, nada en absoluto. Sin embargo, lo tienen todo con Dios. Es una iglesia pequeña la que Él ha encontrado, pero cuando mira a la gente ve en ellos una gran iglesia. Ve discípulos y personas, los ve juntos, aquellos que juntos irán y encontrarán oyentes y creyentes por doquier. Sin embargo, habrá enemistad hasta el fin entre ellos. Toda ira contra Dios y su palabra caerá sobre sus discípulos y éstos serán echados fuera por causa del Señor. Ve la cruz delante. Cristo, los discípulos, la gente. Ahí está la imagen completa de la pasión de Jesús y su iglesia presente y futura. Jesús entonces rompe el silencio y dice: Bienaventurados. Él está hablando de los discípulos. Véase Lucas 6:20. Aquellos que están ya bajo el poder de su llamado. Ese llamado que les había hecho pobres, afrentados y hambrientos. Él los bendice, les llama bienaventurados, no por causa de lo que ellos carecen, ni por motivo de su abnegación, pues ni su carencia ni su abnegación son en sí razones para llamarles bienaventurados, sino más bien son el llamado y la promesa, causas por las que ellos viven en la miseria y el abandono. Esos son los motivos de tal bendición. Así no tiene importancia hablar de que en algunas bienaventuranzas se habla de carencias y en otras de la renuncia consciente de los discípulos. Llámese también virtudes especiales. El punto aquí solamente es que tanto la carencia y la abnegación personal tienen su base común en el llamado y en la promesa de Cristo, por lo que ninguna de estas cosas tiene valor en sí misma. Jesús bendice a sus discípulos y la gente está asombrada al escuchar y presenciar semejante cosa, lo que según la promesa de Dios pertenece a todo el pueblo de Israel. Aquí Jesús la otorga únicamente a la pequeña congregación de sus discípulos, los elegidos por Él. De ustedes es el reino de los cielos. Pero si tanto los discípulos como la gente son uno en el sentido de que son el pueblo de Dios, entonces las bienaventuranzas de Jesús se convierten en una decisión de salvación diseñada para todos. Todos son llamados a hacer lo que Dios pensó, que fueran en verdad. Los discípulos son bienaventurados por causa de obedecer al llamado de Jesús. Bienaventurado sea todo el pueblo de Dios, porque la promesa es para ellos.
Pero se cumplirá hoy en el pueblo de Dios la promesa mediante la fe en Jesucristo y en su palabra, o se separarán de él y de su iglesia debido a su incredulidad. Esa sigue siendo la pregunta. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los discípulos eran pobres en todos los sentidos. Son simplemente pobres. Lucas 6:20. No tienen ninguna seguridad, ninguna propiedad que pudieran llamar suya, ningún pedazo de tierra que pudieran llamar su hogar, ninguna comunidad terrenal a la que pudieran pertenecer. Sin embargo, tampoco hay poder espiritual, ni experiencia, ni conocimiento propio al que pudieran aferrarse, con el que pudieran consolarse en sí mismos. Por causa de Jesús, ellos han perdido todo esto. Cuando lo siguieron, ellos entregaron sus vidas y con ello todo lo que podría ponerles en la categoría de ricos. Ahora son tan pobres, tan inexpertos, tan ineptos, que no pueden esperar nada sino únicamente a quien les llamó. Jesús conoce también todo acerca de los otros, aquellos representantes y predicadores de la religión popular. Estos son poderosos y respetados. Están firmemente asentados en la tierra, en la cultura del mundo, en el espíritu de los tiempos, y se les ve como representantes de la piedad popular. Pero no es a ellos a quienes habla, sino solo a los discípulos, y les dice: vosotros sois bienaventurados, porque el reino de los cielos es vuestro. Ese reino irradia sobre ellos, estos que a causa de Jesús viven una vida de absoluto renunciamiento y total pobreza, y teniendo esta gran pobreza, ellos son herederos del reino celestial. Ellos tienen un tesoro secreto, lo tienen en la cruz. Se les promete el reino de los cielos en gloria visible, sin embargo ya les ha sido dado en la perfecta pobreza de la cruz. Aquí la bienaventuranza de Jesús difiere completamente de las caricaturas presentadas por el mundo en sus programas políticos sociales. El anticristo también bendice a los pobres, pero no lo hace por el bien de la cruz, en donde toda la pobreza es tornada en bendición, sino más bien lucha contra la cruz mediante toda su ideología político-social. El anticristo puede llamar cristiana a esta ideología, pero esta denominación es tan solo un disfraz que viste el enemigo de Cristo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Con cada bienaventuranza la distancia entre los discípulos y el pueblo se hace más profunda. Cada vez es más visible el llamado al discipulado. Ahora bien, los que sufren son aquellos que han renunciado a todo aquello que el mundo llama felicidad y paz, y han decidido estar fuera de sintonía con él. Es decir, que no tienen interés alguno en conformarse al mundo, más bien sufren por él, por su culpabilidad, por su destino y dicha. El mundo celebra, ellos se apartan. El mundo grita: vamos, goza de la vida. Ellos se lamentan. Los discípulos ven que el barco en que el mundo celebra está próximo a hundirse. Mientras el mundo fantasea con el progreso, la fuerza y el futuro, los discípulos conocen el fin, el juicio y la venida del reino de los cielos, para lo cual el mundo no está preparado en lo absoluto. Es por ello que los discípulos son extranjeros en el mundo. Son huéspedes molestos, perturbadores de la paz que deben ser rechazados. ¿Por qué es que la iglesia de Jesús tiene que estar ajena a todas estas fiestas de las que la gente entre las que viven goza tanto? ¿Es acaso que no comprende a sus semejantes? ¿Será que ha sucumbido al odio y desprecio por la humanidad? Nada de eso. Nadie entiende mejor a su prójimo que la iglesia de Jesús. Nadie ama más al prójimo que ellos, pero es precisamente por eso que se quedan fuera, por eso sufren. Es significativo y hermoso que Lutero traduzca aquí la palabra griega como soportar el sufrimiento, y aquí lo destacable es la palabra soportar. El discípulo no se deshace del sufrimiento como si no tuviese nada que ver con ello, sino lo soporta, y es precisamente esto lo que hace exprese su solidaridad con los demás seres humanos. Al mismo tiempo, su sufrimiento no es por voluntad propia, pues no se retira del mundo con desprecio en su corazón, abogando por una idea, sino que lleva lo que le impone y soporta las consecuencias de ello por causa del discipulado. La bienaventuranza no se queda allí. Los discípulos no sucumbirían, ni serían desarraigados, ni amargarían su alma por causa del sufrimiento, sino más bien lo llevarían en el poder de aquel
que los lleva a todos ellos. Los discípulos serían capaces de soportar el sufrimiento impuesto sobre ellos solo en el poder de aquel que sufrió todo el sufrimiento del mundo en la cruz. Y al soportarlo, permanecen en comunión con el crucificado. Son tan extranjeros como aquel que fue un extranjero para el mundo donde fue crucificado, pero pueden vencer mediante su poder. Este es su consuelo, o mejor dicho, Jesús es su consuelo. Lucas 2:25. Esta comunidad extranjera, la Iglesia, es confortada en la cruz aquí y un día será llevada al lugar en donde el Consolador de Israel la está esperando. Así, ella encuentra su verdadero hogar con el Señor crucificado aquí y luego para siempre en gloria. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ninguna ley protege a esta comunidad de extraños en el mundo. Tampoco ellos la reclaman, porque son gente mansa que vive de renuncia a sus propios derechos por la causa de Jesucristo. Si alguien los regaña, ellos guardan silencio. Si alguien les hace violencia, ellos lo toleran. Si son rechazados, ellos simplemente se van. No hacen nada para hacer valer sus derechos ni causan un escándalo cuando son perjudicados. No persiguen sus propios derechos. Ellos son quienes dejan toda la justicia a Dios, el non cupidi vincitae, como fue interpretado por la iglesia primitiva. Lo que es correcto para el Señor también debe ser para ellos. Eso y solo eso, en cada palabra, en cada gesto, está muy obvio que no son de esta tierra. Déjeles el cielo, dice el mundo con lástima, es a donde ellos pertenecen. Pero Jesús dice, ellos heredarán la tierra. La tierra pertenece a los que no tienen derechos ni poder. Los que ahora la poseen con violencia e injusticia la perderán, y los que han renunciado completamente a ella aquí, los que han sido mansos para llevar la cruz, gobernarán la nueva tierra. No debemos pensar que esta justicia punitiva de Dios hacia el mundo sea ahora Calvino, sino cuando el reino de Dios descienda, cuando la tierra sea renovada, entonces la tierra será heredada a la iglesia de Jesús. Dios no abandona la tierra, Él la creó y envió a su Hijo a la tierra. Así también Él constituyó la iglesia en la tierra, por lo que el comienzo de su restauración ya es una realidad, y se ha dado señal de ello. Esto es, el pedazo de tierra que es dada a los desposeídos, a la iglesia, los bienes de la comunidad, de los hermanos y hermanas, y los bienes que son dados a ellos mismos, en medio de las persecuciones, en tanto perseguirán aquí llevando la cruz. En tanto peregrinan aquí llevando la cruz. Pero también el Gólgota es un pedazo de tierra desde el Gólgota en donde murió el más manso de todos los hombres. La tierra será hecha nueva. Cuando el reino de Dios venga, entonces los mansos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los discípulos no solo han renunciado a su propio derecho, sino también han renunciado a su propia justicia, y así es que se ven, así es que viven. No ganan reconocimiento por sus sacrificios ni por lo que hacen. No pueden tener justicia, sino únicamente hambre y sed de ella. No tienen el crédito de su propia justicia, ni tampoco la justicia de Dios en la tierra está a su favor. Por tanto, tan solo miran hacia la justicia de Dios en un futuro, ya que no pueden establecerla por ellos mismos. Los que siguen a Jesús se vuelven hambrientos y sedientos en el camino. Luego de que el Señor ha perdonado todos sus pecados y les ha renovado totalmente, ellos llevan el deseo de una nueva tierra y el establecimiento de la perfecta justicia de Dios. Ciertamente ni la maldición del mundo les embarga, ni el pecado del mundo cae sobre ellos, pues han muerto como malditos en la cruz. Sin embargo, tienen un último grito desesperado, un deseo de justicia como diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El discípulo no es mayor que su maestro, más bien, ellos le siguen. Y Jesús en respuesta les dice que son bienaventurados aquí por causa de la esperanza de que ellos serán saciados. Ellos deben recibir justicia, no solo como un consuelo que sacia el oído, sino una justicia que saturará totalmente sus cuerpos. Ellos comerán del pan de la vida verdadera en la futura cena con su Señor, y por causa de este pan futuro son bendecidos. Pero ahora ya tienen este pan. Jesús mismo
Él es el pan de vida, que ya está entre ellos, aquel que vuelve felices a los pecadores. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estos desposeídos y carentes de poder, extranjeros y pecadores, han decidido vivir con Jesús renunciando a la dignidad ofrecida por el mundo. Sin embargo, son llamados por Cristo misericordiosos. No es suficiente su propia miseria y angustia, sino que también comparten lo poco que llegan a tener con el necesitado y llevan su angustia y pecado. Ellos tienen su amor, un amor irresistible por los necesitados, pobres, enfermos, humillados y abusados, por aquellos que sufren injusticia y son marginados de la sociedad. No es que vengan estos a ellos, sino que los discípulos los buscan a todos los que padecen de culpa por el pecado y sufren. Ningún pecado es demasiado terrible como para no tener misericordia de ellos. Los misericordiosos ceden su propio honor a aquellos que están en desgracia y llevan su vergüenza. Van y tienen voluntariamente encuentros con los recaudadores de impuestos y pecadores, soportando lo vergonzoso que es esto ante la sociedad. Ellos dan el mayor bien que el hombre posee, su dignidad y honor. ¿Por qué? Porque son misericordiosos. Solo conocen una dignidad y honor, la misericordia de su Señor, de quienes ellos se han asido y de donde ellos toman todos sus recursos. Jesús no se avergonzó de sus discípulos y aún más. Se convirtió en hermano de todos los hombres llevando su vergüenza hasta la muerte y muerte de cruz. Esta muerte de cruz es la magna demostración de Jesús de su misericordia, de la cual viven aquellos que se atan a Él. Ellos viven de la misericordia del crucificado. Esta misericordia les hace olvidar su propio honor y dignidad, y los lleva a buscar la comunidad de los pecadores. Y cuando cae sobre ellos la vergüenza, no les preocupa, porque Cristo les dice ahora que son felices, que son bendecidos. Un día, Dios mismo se inclinará, y con su mano les sacará de un mundo lleno de pecado y vergüenza. Será un honor para Dios justificar sus pecados y vestirlos de su gloria. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos tienen la misericordia del Señor. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Quién tiene un corazón puro? Solo aquel que ha entregado completamente su corazón a Jesús, y que únicamente es Él quien reina allí, quien no mancha su corazón con maldad, ni aun por su propio bien. El corazón puro es el corazón simple, el corazón de un niño que no sabe nada sobre el bien y el mal, el corazón de Adán antes de la caída, el corazón de la cual no prevalece la razón, sino la voluntad de Jesús. Solo quien se ha entregado completamente a Jesús renuncia al mal y a su propio bien, renuncia a gobernar su propio corazón, se arrepiente y se toma fuertemente de la mano de Jesús para depender de Él. Su corazón es puro mediante la palabra de Cristo. Así el corazón puro contrasta con toda la pureza externa, la perteneciente a las mejores intenciones. El corazón puro es inocente del bien y el mal. Pertenece entera e indivisiblemente a Cristo. Mira solo a quien va delante, a Cristo. Por lo tanto, el que ha visto únicamente a Jesucristo, al Hijo de Dios, en esta vida es quien verá a Dios. Su corazón está libre de imágenes contaminadas, no es atraído por la diversidad de sus propios deseos, ni sigue su propia agenda. Este es totalmente aceptado a los ojos de Dios porque su corazón se ha convertido en un espejo de la imagen de Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los seguidores de Jesús están llamados a la paz. Cuando Jesús les llamó, encontraron paz. Jesús es su paz. Ahora no solo deben tener paz, sino se les ordena crearla. Esto quiere decir que ellos renuncian a todo tipo de violencia y agitación. En la causa de Cristo nada se gana de esa manera. El reino de Cristo es un reino de paz y la iglesia de Cristo saluda con paz. Los discípulos de Jesús mantienen la paz, prefiriendo sufrir ellos mismos en lugar de dañar a otro. Conservan el compañerismo mientras otros trabajan en destruirlo. Renuncian a su propio prestigio y ante el odio y el mal guardan silencio. Así es como vencen con el bien el mal. Así ellos se convierten en fundadores de la paz de Dios en medio de un mundo de odio y guerra. Sin embargo, nunca su esfuerzo por la paz
será mejor demostrado sino cuando se encuentran con los malvados, cuando éstos les hacen sufrir. Los pacificadores llevarán la cruz con su Señor, porque la paz se hizo en la cruz. Así, debido a que ellos son atraídos a la obra de paz realizada por Cristo, y que son llamados a llevar la obra del Hijo de Dios en el mundo, ellos mismos son llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No estamos hablando aquí de la justicia de Dios, sino de sufrir por una causa justa, del sufrimiento generado como consecuencia de las acciones y juicios justos de los discípulos de Jesús. Evidentemente los juicios y acciones de los discípulos de Jesús, debido a su renuncia voluntaria a sus posesiones, a su sentido de felicidad, derecho, justicia, honor y violencia, diferirán mucho del mundo, y por esta causa son ofensivos para éste. Por lo tanto, los discípulos serán perseguidos por causa de la justicia. No habrá reconocimiento para ellos, sino rechazo. El rechazo será la recompensa a su palabra y trabajo en el mundo. Es digno de notarse que la bienaventuranza no tiene aquí su raíz en confesar el nombre de Jesús directamente, sino más bien algo más general, por causa de la justicia, y por ello Jesús les da la misma promesa que a los pobres, cuando son perseguidos, son iguales a ellos. Estando ya al final de estas bienaventuranzas, surge para todos nosotros la pregunta: ¿hay en la tierra algún lugar para la congregación descrita? Sí, solo hay un lugar, el Gólgota. Es ahí en donde están los más pobres, los más misericordiosos, los más mansos. Esto solo puede ser en la cruz, en el Gólgota. La iglesia de los bienaventurados es la iglesia del crucificado. Con él lo han perdido todo, pero también con él ellos están completos y no les falta nada. Estas bienaventuranzas proceden de la cruz. Ahora en esta última bienaventuranza Jesús habla directamente a sus discípulos usando las palabras sois vosotros, pues solo ellos pueden entender de lo que está hablando. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por mi causa los discípulos son maltratados, pero Jesús mismo es maltratado cuando lo hacen a ellos. Todo recae sobre él, porque es por su causa. Él es el culpable de todo ello. El abuso, la persecución y la calumnia son una confirmación para los discípulos de la comunión que tienen con Jesús. No puede ser de otra manera, ya que puesto que estos extraños se comportan mansamente, gustosamente el mundo aprovecha para tratarlos con violencia y con calumnias. La voz de estos pobres y mansos es demasiado fuerte y amenazante. Ellos son demasiado pacientes cuando sufren. Su poderoso testimonio de Jesús contrasta demasiado con la injusticia del mundo, pues aún con su pobreza y sufrimiento testifican: esto es mortal. Mientras Jesús clama: ustedes son bendecidos, ustedes son bienaventurados, el mundo clama con fuerza: fuera con ellos, que se vayan. ¿Pero a dónde ir? Al reino de los cielos. Regocíjate, alégrate, porque tu galardón es grande en los cielos. Ahí estarán estos pobres, de pie en el lugar donde solo hay alegría, en ese lugar en donde Dios enjugará toda lágrima y alejará todo llanto, en donde Dios alimentará a los hambrientos con su cena. Los cuerpos heridos y martirizados serán transfigurados, y en lugar de aquellas vestiduras que fueron instrumentos de pecado y arrepentimiento, serán ahora vestidos con vestiduras blancas de justicia eterna. Es así como estos discípulos que hoy viven bajo la cruz y están en la comunión de su Maestro son llamados a ser bendecidos. Él les dice: ustedes son bienaventurados. La iglesia visible. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 13-16.
Estas palabras siguen siendo dirigidas a los mismos de las bienaventuranzas, a quienes por gracia siguen al crucificado. Hasta el momento parece que esos bienaventurados son los únicos dignos del reino de los cielos, pero al mismo tiempo superfluos e inútiles aquí. Sin embargo, ahora Jesús dice de ellos que son el elemento más indispensable en esta tierra. Son la sal de la tierra, el bien más noble, el valor más alto que la tierra posee. Sin ellos la tierra no puede vivir. Tal y como a través de la sal, la tierra se conserva, así solo por causa de estos pobres, ignorantes y débiles, que el mundo rechaza, es que la tierra puede subsistir. Ella se destruye a sí misma al expulsar a los discípulos, y ¡qué maravilla! Tan solo por causa de estos marginados, la tierra puede seguir viva. Esta sal divina, como dijo Homero, demuestra su propia eficacia impregnando con su sabor toda la tierra. Es de hecho la sustancia misma de ella. De este modo los discípulos no solo se dirigen al reino de los cielos, sino que tienen una función de existir en la tierra. Es verdad que están atados a Jesús, pero tienen que dirigir su mirada a la tierra, pues son la sal de ella. Jesús no se llama a sí mismo la sal, sino que transfiere esta función directamente a sus discípulos, es decir, ellos son vehículos de su actividad en toda la tierra. El ministerio de Jesús ahora permanece circunscrito a Israel. Sin embargo, encomienda su ministerio global a sus discípulos. El mero hecho de que la sal continúe siendo sal, preservando su poder purificador y sazonador, característico de la sal, preservará la tierra. Por su propio bien y por el bien de la tierra, la sal debe seguir siendo sal, es decir, los discípulos deben seguir siendo lo que Cristo les llamó a ser, pues esta es la única manera de mantener su verdadera eficacia y poder sustentador en el mundo. Se dice que la sal es imperecedera y por lo tanto tiene un poder purificador permanente. Es por eso que en el Antiguo Testamento se incluía la sal para los sacrificios, Levítico 2:13. También por ello en el rito del bautismo católico se coloca un poco de sal en la boca del infante, Éxodo 30:35, Ezequiel 16:4. En su calidad imperecedera, la sal representa una garantía de nuestra permanencia en la comunión. Vosotros sois la sal, no dice vosotros debéis ser la sal. No depende de los discípulos ser la sal o no. Tampoco ellos tienen un llamado a convertirse en la sal de la tierra. Simplemente ellos son sal, les guste o no serlo mediante el poder del llamado que han recibido. Vosotros sois la sal, no dice vosotros tenéis la sal. No se trata entonces de reducir esta sal meramente al mensaje reformador del que los discípulos proclamaban. Más bien se trata de toda su existencia, siempre y cuando permanezcan adheridos al llamado de seguir a Cristo, es decir, al vivir las características ya mencionadas recientemente por él en las bienaventuranzas. Todos aquellos que han obedecido al llamado de Jesús a seguirle son la sal de la tierra a lo largo de toda su existencia. Sin embargo, existe la posibilidad de que la sal se vuelva insípida. Es entonces que deja de ser sal, deja de funcionar como sal y por supuesto no sirve para nada sino para ser desechada. Esto es lo que distingue a la sal, que todo cuando toca es salado por ella. Sin embargo, si se vuelve insípida nunca puede volver a ser sal. Es sorprendentemente que todo puede ser purificado por la sal, incluso la suficiencia más corrompida. Pero si la sal se vuelve insípida, ella misma se vuelve irremediablemente corrupta. Esta es la otra cara de la moneda, el juicio que siempre amenaza a la comunidad de los discípulos. La tierra debe ser salvada a través de la iglesia. No obstante, si la iglesia misma deja de ser lo que es, ésta se pierde y deja de alcanzar la salvación. El llamado de Jesucristo significa o ser la sal de la tierra o ser eliminado. Tener éxito o el llamado mismo destruye a quien es llamado. No hay más posibilidad de salvación, no existe más salvación para tal persona. Vosotros sois la luz. Jesús da otro calificativo a la comunidad de discípulos que él ha llamado. No solo son comparados con la eficacia invisible de la sal, sino también con el brillo visible de la luz. Vosotros sois la luz del mundo, les dice. Y otra vez, no les dice vosotros debéis ser.
El llamado en sí ha convertido a los discípulos en luz. No puede ser de otra manera. Ellos son una luz que se puede ver. Si fuera de otra manera, entonces no habría ningún llamamiento y no fueran discípulos de Jesús. Qué meta tan imposible y tan absurda sería que los discípulos de Jesús tuvieran la encomienda de convertirse en luz. Más bien el llamado les ha convertido ya en luz, son luz en el discipulado. Nuevamente no les dice, vosotros tienen la luz, sino vosotros sois la luz. No es una herramienta que nosotros hemos recibido, por ejemplo, nuestro sermón es la luz. No, sino nosotros somos la luz. El mismo que dice a sus discípulos en lenguaje real y presente, yo soy la luz, dice a sus seguidores, vosotros sois la luz, siempre y cuando se mantengan fieles a su llamado. Porque eres luz, por ello no puedes permanecer oculto, inclusive si desearas estarlo. La luz brilla y una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Simplemente no puede esconderse porque está visible para todos, ya sea se trate de una ciudad amurallada o de un castillo o un montón de ruinas. Esto tiene similitud con la ciudad en la montaña Jerusalén, la ciudad israelita que es cuna del discipulado. Y así como Dios sitió allí a Jerusalén, así Jesús convirtió en luz a sus discípulos. Ellos no tomaron esa decisión ya ha sido tomada. Ahora tienen que ser quienes son, o de otra manera, no son seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús son una comunidad visible. Su discipulado es hacerse visibles y ser distintos en el mundo. Pues si no es así, entonces no hay discipulado. Y el discipulado es tan visible como la luz en la noche, como una montaña en la llanura. Escapar para no ser visto es una negación del llamado. Una comunidad de creyentes, la Iglesia de Jesús, que se convierte en invisible dentro de una sociedad, ha dejado de seguir a Cristo. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Otra vez, existe la posibilidad de que la luz se oculte por voluntad propia, que desaparezca debajo del almud. Esto es, que el discípulo niegue su llamado. El almud bajo el cual la iglesia visible esconde su luz puede ser tanto un temor al ser humano como una deliberada adaptación al mundo bajo cualquier excusa. Puede ser, por ejemplo, una estrategia misionera o un presunto humanismo, pero también puede ser, y esto es aún más peligroso, la pseudoteología de la Reforma, que incluso se atreve a llamarse a sí misma teología crucis, la teología de la cruz, cuya consigna es permanecer con un cristianismo oculto en una invisibilidad humilde antes de una farisaica visibilidad, y por ello los que creen esto están totalmente embebidos por el mundo y fusionados a éste. En este caso no se trata de una visibilidad excepcional, evidencia del discipulado verdadero, sino de una mera justicia civilis, un cristianismo que opera únicamente en el marco de la libertad que la sociedad le otorgue. En esta clase de cristianismo, el criterio es que la luz no brille. Sin embargo, Jesús dice, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres». Es la luz del llamado de Jesús la que brilla en cada caso, desde luego, pero si hablamos de una luz, ¿qué clase de luz será esta en la que estos discípulos de Jesús, estos protagonistas de las bienaventuranzas, están obligados a resplandecer? ¿Cuál es la luz que ilumina tan solo el sitio al que los seguidores de Jesús tienen derecho? ¿Y qué si esta luz se oculta a fin de no alardear de que llevan la cruz? Y si esta luz viene del llamado de Jesús exclusivamente a sus discípulos, entonces se tratará de que esta luz esté oculta al mundo y sea únicamente para los seguidores de Cristo. ¿Acaso no es parte de la cruz que la luz esté escondida para mostrar humildad? Todo esto, sin embargo, pertenece a un sofisma perverso, a un razonamiento falso, que tiene apariencia de verdad y que más bien denota la mundanalidad de la Iglesia. Esto es notable, que el simple oyente reconoce claramente que algo extraordinario se ha hecho visible precisamente allí, en la cruz. Y todo este asunto, el de una moralidad y justicia que goza de aprobación ante el mundo, la justicia civilis, no es otra cosa que una cruz hecha a la medida del mundo. Y ante esta realidad debemos preguntarnos,
¿No es la cruz, para asombro de todos, algo que se ha vuelto en escandalosamente visible en un mundo lleno de oscuridad? No es suficientemente visible un Cristo que fue rechazado y que fue muerto fuera de la ciudad y sobre una colina. ¿Fue esto invisibilidad? No. Por lo tanto, a través de esta luz se verán las buenas obras de los discípulos. No tú, sino tus buenas obras, estas son las que deben ser visibles, dice Jesús. ¿Y cuáles son estas buenas obras que pueden verse mediante esta luz? No puede haber más obras que las que Jesús mismo creó en los discípulos cuando les llamó, cuando les convirtió en luz del mundo, bajo la cruz. Es decir, pobreza, abandono, mansedumbre, pacifismo y finalmente persecución y rechazo. Y en todos ellos hay una misma característica. Todos llevan la cruz de Jesucristo. La cruz es esa extraña luz que ilumina todas estas buenas obras que los discípulos hacen. En ningún caso se habla de que Dios se hace visible, sino que son las buenas obras las que se ven y que la gente alaba a Dios por esas obras. Tanto la cruz como las obras de la cruz se hacen visibles, y la pobreza y el renunciamiento de los bienaventurados son visibles también. Sin embargo, ni la cruz ni la comunidad de personas que vive así son dignas de ser alabadas, sino únicamente Dios. Si estas obras son de las que habla Cristo se refieren a las virtudes de los hombres, entonces no sería el Padre, sino los discípulos quienes fueran alabados. No obstante, nada queda digno de alabanza para el discípulo que lleva la cruz, ni para la iglesia que brilla con tanta intensidad, la cual es visible en la montaña, porque por encima de sus buenas obras únicamente el Padre que está en el cielo puede ser alabado. De esta manera los hombres ven la cruz, y la iglesia que vive bajo la cruz es entonces que creen en Dios y ven la luz de la resurrección en sus vidas. La justicia de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 al 20. No es de extrañarse después de todo que los discípulos pensaran que, con las promesas que recibieron de su Señor, el fin de la ley había llegado. En estas promesas todo lo que el pueblo veía como valioso era degradado y todo lo que ellos veían como indigno era bendecido. A ellos se dirigió Jesús en las bienaventuranzas, y fueron allí distinguidos como quienes, mediante la gracia de Dios, ahora lo poseían todo, como los verdaderos herederos del reino de los cielos. Tenían una comunión plena y personal con Cristo, quien los había hecho todo nuevo para ellos. Eran la sal, la luz y la ciudad asentada sobre un monte. Así todas las cosas viejas habían desaparecido y reemplazadas. Era demasiado obvio que ahora Jesús marcaría la línea divisoria entre él y lo viejo, y que aboliría la ley del antiguo pacto renunciando a ella en su calidad de hijo, y que la suspendería permanentemente para su iglesia. Después de todo lo que Jesús había dicho, los discípulos de seguro pensarían algo parecido a lo que pensó Marción, quien acusó a los judíos de adulterar el texto y lo enmendó para que dijera: ¿creéis que he venido a cumplir la ley o los profetas? No he venido a cumplir sino a destruir. Innumerables personas han leído e interpretado la palabra de Jesús desde la perspectiva de Marción. No obstante, Jesús dice claramente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Cristo faculta a la ley del antiguo pacto. ¿Sabemos cómo se entiende esto? Sabemos que Jesús dirige esas palabras a quienes había llamado, a quienes se habían unido a él. No se había permitido que ninguna ley obstaculizara la comunión de Jesús con sus discípulos.
como se hace evidente en el comentario que hicimos de Lucas 9:57, puesto que el discipulado consiste en la unión con Jesucristo individualmente y de inmediato. Sin embargo, aquí ocurre algo completamente inesperado: el mandato de que los discípulos continuaran apegados a la ley del Antiguo Testamento. Al hacer esto, Jesús deja claro a sus discípulos dos cosas: que el apego a la ley en sí misma no es todavía discipulado, y que el apego a su persona sin la ley no es discipulado tampoco. Es él mismo quien había otorgado todas sus promesas a sus discípulos, quien ahora les asigna la ley, porque él mismo obedece la ley. Los discípulos que estaban unidos a él la obedecerían también. Desde luego surge la pregunta: ¿qué es lo que tiene mayor validez, Cristo o la ley? ¿A qué estamos obligados? ¿Solamente a él o tenemos que ir de vuelta a la ley? Primero, Cristo había dicho que ninguna ley debía interponerse entre él y el llamado a seguirlo. Ahora dice que abolir la ley significa separarse de él. ¿Qué es lo que esto significa exactamente? La ley es la ley del antiguo pacto, no una ley nueva, sino la ley antigua, aquella a la que el joven rico y el escriba tentador señalaron como la voluntad manifiesta de Dios. Así, solo porque Cristo ata a sus seguidores a esta ley, ésta se convierte en un nuevo mandamiento. No se trata de una ley mejor que la ley que tenían los fariseos. Es una misma ley, la ley que debe permanecer y que de ella ni una jota ni una tilde debe de pasar, sin cumplirse hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, hasta el fin del mundo. Lo que sí es que se trata de una mejor justicia. El que no tenga mejor justicia que la de los fariseos no entrará en el reino de los cielos. Y esto sucede precisamente porque ellos se negaron a seguir a Jesús, quien les remitió, por cierto, de nuevo a la ley, porque nadie puede tener mejor justicia que los que están en el discipulado. Por tanto, la condición para vivir una mejor justicia es seguir a Cristo y ser como Él mismo. Es por esto que por primera vez en el Sermón del Monte, Cristo predica de Él mismo. Él mismo se pone como ejemplo de la mejor justicia y ésta se exige a sus discípulos. Él ha venido a cumplir la ley del antiguo pacto, y este es el requisito para todo lo demás. De esta manera Jesús revela su unidad completa con la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. En efecto, no tiene nada que añadir a los mandamientos de Dios. Los guarda. Esa es la única añadidura. Él cumple la ley. Eso es lo que dice de sí mismo. Y la cumple hasta en el más mínimo detalle, hasta una jota, hasta una tilde. Pero, al cumplirla, ya todo está cumplido, todo cuanto era necesario para el cumplimiento de la ley. Jesús hará lo que exige la ley, por lo que tendrá que sufrir la muerte, porque solo Él entiende la ley como la ley de Dios, es decir, Él entiende que la ley misma no es Dios, ni Dios es la ley, tal como si la ley pudiera reemplazar a Dios. Este había sido el pecado del pueblo de Israel. Habían hecho un Dios de la ley y habían legalizado a Dios. Por el otro lado, desentenderse de la ley y separar a Dios de su ley habría sido el malentendido pecaminoso de los discípulos. En ambos casos, Dios y la ley son separados o identificados separadamente, y ambas cosas conducen al mismo resultado. Los judíos habían dado el mismo peso a Dios que a la ley e hicieron esto para apoderarse de Dios mismo. Dios había sido absorbido por la ley y ya no era señor de la ley. Por el otro lado, si los discípulos pensaron en separar a Dios de su ley, eso sería para que Dios les diera la salvación en independencia de la ley, digamos en su soberanía, haciendo alusión a las promesas de las bienaventuranzas. En ambos casos el don estaba poniéndose en el lugar del dador. Por lo tanto, la ley, como la promesa de salvación, negaban a Dios mismo. Ante estos malentendidos, Jesús exonera y vindica la ley, la pone en vigencia. Dios es el dador y el señor de la ley, pero únicamente en la comunión personal con Él,
es posible el cumplimiento de ella. No existe tal cosa de un cumplimiento de la ley sin adoración. Sin embargo, tampoco hay adoración sin el cumplimiento de la ley. La primera premisa es para los judíos y la segunda para que sus discípulos no tuvieran duda de cuál es el orden ni real sentido de las cosas. Y es Jesús, nada menos que el Hijo de Dios, quien está en plena comunión con el Todopoderoso, es quien reitera la vigencia actual de la ley, la cumple y hace que se cumpla, por el bien de la ley, el antiguo pacto. Y puesto que él fue el único hombre que realmente cumplió la ley, estaba en posición de enseñar la ley y su cumplimiento correcto. Eso era lo que los discípulos necesitaban saber y lo entendieron inmediatamente, desde el momento que Jesús lo dijo, porque conocían el hablar de su maestro. Ellos lo conocían bien. Por el otro lado, para los judíos era imposible entenderlo porque eran incrédulos. Es por ello que el único camino para ellos era rechazar su doctrina dándola por blasfemia. Es así como Jesús debe sufrir por causa de la enseñanza verdadera de la ley, de mano de quienes abogaban por una enseñanza falsa de ella. Jesús muere como un blasfemo, como un transgresor de la ley en la cruz, muere porque puso en práctica la ley verdadera en contraposición de una ley falsa y mal entendida. Consecuentemente, la única manera de que la ley, de la cual Jesús enseñó, pudiera ser cumplida, fue que Jesús fuera crucificado como un pecador. Él mismo, como el crucificado, es el cumplimiento perfecto de la ley. Es decir, únicamente Jesucristo cumple la ley porque es el único que está en perfecta comunión con Dios, y solo Él puede ser el mediador entre sus discípulos y la ley, pero la ley no puede ser mediadora entre Él y sus discípulos. Es por eso que los discípulos encuentran el camino a la ley mediante la cruz de Cristo. Es por eso que Jesús sujeta a sus discípulos a la ley, la que solo Él puede cumplir. Es estrechando así la unión de sus discípulos a sí mismo. Él debe rechazar que alguien pueda unírsele sin guardar la ley, porque esto no sería servirle sino un libertinaje. Y al mismo tiempo, con la aclaración que Jesús hace, disipa de sus discípulos la preocupación de su compromiso con la ley, lo separaría de su maestro. Este era precisamente el problema de los judíos, quienes al malentender la ley, ésta les separaba de Dios en lugar de unirles. En cambio, se hace evidente que el apego genuino a Jesús solo puede ser posible con el apego a la ley de Dios. Pero si Jesús es a sí mismo mediador, es decir, si Él se interpone entre los discípulos y la ley, no es para librarlos del cumplimiento de ella, sino para dar mayor fuerza al deber de su cumplimiento. Y si Él está así de comprometido con el cumplimiento de la ley, los discípulos, por causa de estar unidos a Él, necesitan tener el mismo nivel de obediencia. Este cumplimiento hasta la jota y la tilde no da por cancelada la ley, sino que es precisamente este cumplimiento lo que le da vigencia. De manera que desde ahora todo aquel que haga y enseñe la ley, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Hace y enseña. Se podría pensar en una clase de doctrina en la cual se dispense el hacer, su excusa de que tal cosa sea imposible, dejando tan solo la ley como fuente meramente de enseñanza. Sin embargo, esto no fue lo que Jesús dijo. No así, sino que Él quiere que se haga con la misma seguridad como Él mismo la hizo. Cualquiera que permanece en el discipulado, es decir, en Cristo, hace y enseña la ley. Solo aquel que perpetúa la ley, es decir, que la hace perdurable mediante su cumplimiento y enseñanza, puede permanecer en comunión con Jesús. Ahora bien, no es la ley en sí la que distingue el discípulo judío, sino la mejor justicia. La justicia de los discípulos excede, es más sobresaliente que aquella de los escribas. Es decir, es algo extraordinario, algo especial. Es la primera vez que aparece el concepto de perisuo, mayor exceder, Mateo 5:20, el cual cobra relevancia en el versículo 47. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es la justicia de los fariseos? ¿Cuál es la justicia del discípulo? A decir verdad, el fariseo nunca había sucumbido ante un error tan extremo como pensar que la ley debería solo enseñarse mas no hacerse. Por el contrario, el fariseo era un hacedor de la ley. Por tanto, la justicia de ellos consistía en un cumplimiento inmediato y literal de la ley. Su justicia era su gloria, su obrar.
Su objetivo era una perfecta conformidad de lo que exigía la ley con sus propias acciones. Sin embargo, siempre había un incumplimiento remanente que tenía que ser cubierto por el perdón. Su justicia seguía siendo imperfecta. Asimismo, el caso para los discípulos era que sólo habría justicia para ellos al cumplir la ley. Nadie que no guardara la ley podría ser llamado justo. Sin embargo, el hacer del discípulo supera el hacer del fariseo en el sentido de que el hacer del discípulo procede de una justicia perfecta en comparación con la justicia imperfecta del fariseo. ¿Cómo es posible esto? La superioridad de la justicia del discípulo es que entre él y la ley está aquel que ha guardado plenamente la ley, aquel en cuya comunión el discípulo se encuentra. No se enfrenta a una ley incumplida, sino a una ley ya cumplida. Antes de que él comience a obedecer la ley, ya fue obedecida y cumplida. Por tanto, si la ley ya fue cumplida, su demanda está ya satisfecha. La justicia requerida por la ley ya está allí, es la justicia de Jesús, quien fue a la cruz por causa de la ley. Es entonces que la ley se convierte no solamente en las cosas buenas que deben hacerse para alcanzar justicia perfecta, sino en una perfecta y verdadera comunión personal con Dios. Jesús no solo tiene justicia, sino que Él mismo es la justicia. Él es la justicia de los discípulos. A través del llamado, Jesús compartió de sí mismo a sus discípulos, les dio su comunión, de modo que los hizo partícipes de su justicia. Les dio su justicia. La justicia de los discípulos es la justicia de Cristo. Jesús hace claro que sus discípulos poseen una mejor justicia al referirse a su propio cumplimiento de la ley, pues la justicia que Él ha alcanzado es también la justicia alcanzada por los discípulos, mientras ellos se mantengan en el discipulado. En una justicia que tan solo puede existir dentro del discipulado, la cual tiene como corona, y de esto Jesús promete en las bienaventuranzas, el reino de los cielos. La justicia de los discípulos es la justicia que tan solo se logra permaneciendo bajo la cruz. Es la justicia de los pobres, los que soportan sufrimiento, los hambrientos, los mansos, los pacificadores, los perseguidos. Es la justicia visible de quienes son la luz del mundo. Y la ciudad asentada sobre un monte es la justicia que se alcanza mediante el llamado de Jesús. En ella el discípulo posee una justicia mejor que la justicia de los fariseos, la cual se basa únicamente en el llamado a la comunión de aquel quien es el único que cumple la ley. La justicia de los discípulos es verdadera justicia, ya que ellos verdaderamente están haciendo la voluntad de Dios y están cumpliendo la ley. La justicia de Cristo no solo debe ser enseñada, sino también practicada, pues de lo contrario no será mejor que la ley de los fariseos, la cual se enseñaba pero no se hacía. Mateo 23:3. Así todo lo que se sigue en este pasaje habla de la justicia de Cristo, la cual tiene cumplimiento también en todos sus discípulos. Es, en una palabra, el discipulado. Es el verdadero y simple acto de fe en la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es la nueva ley, la ley de Cristo. El hermano. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el juicio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mateo 5:21-26. Cuando dice, mas yo os digo, Jesús está aplicando específicamente lo que él ha dicho sobre la ley, y por ello sus palabras no pueden entenderse como las pronunciadas por un revolucionario. Tampoco debe aceptarse la idea de que él está expresando una mera opinión o interpretación de la ley a manera de los rabinos. Más bien, esto es una continuación de lo que viene diciendo.
su unidad con la ley de Moisés. Sin embargo, la razón por la que está tan unido a la ley de Dios es porque Él, como Hijo de Dios, es el Señor y el dador de la ley. Por ello, el primer requisito para cumplir la ley es escucharla como la palabra de Cristo. Y ahora Él está ahí, el Señor y dador de la ley en persona, quien tiene el verdadero conocimiento de la ley. Por lo tanto, la enseñanza errónea y pecaminosa dada por los fariseos no puede seguir en pie. Cristo reclama la ley como propia. Él hace lo que realmente la ley quiere, y su comprensión perfecta de ella convierte inmediatamente en enemigo a cualquier otro entendimiento erróneo. Honrar la ley envuelve también enfrentar a los falsos fanáticos de ella. La ley a la que Jesús refiere a sus seguidores, en primer lugar, es aquella en relación con la prohibición del asesinato del hermano. La vida del hermano ha sido establecida por Dios y está en las manos de Dios. Solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Un asesino no puede tener lugar en la iglesia de Dios, y éste será juzgado por el juicio que él mismo emite de su hermano, puesto que la vida de su hermano, y en ese sentido, hermano se refiere no solo a los que están dentro de la comunidad cristiana, sino en un sentido general, la vida de su prójimo, está bajo la protección del mandato divino. Así queda claro que las acciones de los seguidores de Jesús no pueden ser fruto o consecuencia del comportamiento de cualquier otra persona ajena a quien les ha llamado, aquel a quien ellos siguen en obediencia. El seguidor de Jesús tiene prohibido asesinar, puesto que si lo hace queda expuesto al castigo divino. La vida del hermano se establece como una frontera que no debe cruzar jamás. Pero tal avance se produce ya a través de la ira y más aún cuando se pronuncia una palabra malvada tal como raca, falto de entendimiento o necio. Finalmente, una persona cruza la frontera del mandato de Dios cuando ocurre el desprecio deliberado del otro al decirle tonto o fatuo. Cada enojo es un atentado contra la vida de nuestro semejante. Es no estimar su vida, sino más bien buscar su aniquilación. Tampoco hay distinción entre la supuesta ira justa y la ira injusta. El discípulo no puede conocer la ira en absoluto porque ésta atenta contra Dios y contra su hermano. Las palabras que lanzamos sin inteligencia y tan a la ligera revelan que no honramos la vida del otro, que nos levantamos contra él y por tanto otorgamos mayor valor a nuestra propia vida que a la suya. Esta palabra es un golpe para nuestro hermano, un golpe a su corazón, que tiene el objeto de herir, dañar y destruir. Asimismo, las palabras insultantes roban al hermano su honor en público y pugnan por hacerle despreciable ante los demás. Le apuntan con odio para la destrucción de su existencia, tanto moral como física. Si juzgamos a otro, eso nos convierte en asesinos, y el asesinato será juzgado por el juicio de Dios. Cualquiera que esté enojado con su hermano y que lance contra él una mala palabra, que lo reprenda públicamente o lo calumnie, no tiene lugar ante Dios, sino hace culpable de asesinato. Está separado de Dios, no tiene acceso a Dios. Así mismo su sacrificio, su adoración y su oración no serán agradables delante de Dios. Por tanto, para el seguidor de Jesús la adoración a Dios no puede estar separada del servicio a sus hermanos, como era reclamado por los rabinos. De esta manera, el desprecio del hermano convierte el servicio a Dios del supuesto seguidor de Jesús en una falsedad y le priva de cualquier promesa divina. Tanto el individuo como la iglesia que desea compadecer ante Dios con un corazón lleno de desprecio y enemistad están jugando con un ídolo, es decir, adora a algo más fuera de Dios. En tanto le neguemos nuestro servicio y amor al hermano, mientras permanezca el desprecio, mientras el hermano pueda tener una causa contra nosotros o en contra de la iglesia de Jesús, el sacrificio permanecerá sin ser aceptado. Y esto no se refiere únicamente a nuestra propia ira, sino también al hecho de que un hermano esté ofendido, se sienta abusado o deshonrado por causa nuestra y tiene algo contra ti, nosotros. Esto estará estorbando entre Dios y nosotros. Por esta causa los discípulos de Jesús necesitan examinarse a sí mismos para comprobar que no son culpables de faltas aquí y allá,
si no han participado del odio y desprecio del mundo, de condenar al prójimo, de humillarlo, pues haciendo esto delante de Dios son culpables de asesinato. Por tanto, que la Iglesia de Jesús se examine hoy mismo al orar y al adorar a Dios, y se dé cuenta si existen voces que le acusan y están haciendo un obstáculo para su oración y adoración. Así pues, que la comunidad de Jesús se examine a sí misma si ha demostrado amor a aquellos que son reprochados y deshonrados por el mundo, buscando preservar, ayudar y proteger sus vidas. De lo contrario, la adoración más correcta, la adoración más piadosa, la confesión más valiente, no ayudarán, sino que estos prójimos testificarán en su contra y serán la prueba de que tal comunidad ha dejado de seguir a Jesús. Dios no quiere que nuestro prójimo se separe de Él por causa nuestra. Él no quiere ser honrado cuando un hermano es deshonrado. Él es Padre, sí, Él es Padre de Jesucristo, quien se convirtió en hermano de todos. Esta es la razón principal por la que Dios rehúsa ser separado de nuestro hermano. Su Hijo unigénito fue deshonrado y vilipendiado a fin de honrarle a Él como Padre. Sin embargo, así como el Padre no quiere separarse del Hijo, tampoco quiere separarse de aquellos que se parecen a su Hijo, por causa de su Hijo que padeció deshonra. Por causa de la encarnación del Hijo de Dios, la adoración es inseparable del servicio a los hermanos. Quien dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Por tanto, el que en realidad quiere adorar como es debido al seguir a Jesús, no le queda otro camino que reconciliarse con su hermano. Así también el que viene a escuchar la palabra de Dios y a tomar la Santa Cena sin estar reconciliado con su prójimo, recibe juicio de Dios. Es un asesino delante de Dios. Por lo tanto, dice Cristo, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Es un camino difícil, pero es un requisito para el discípulo de Jesús. Y es difícil porque se asocia con la humillación personal y con la vergüenza. Es como el camino de la pasión hacia la cruz, pero es el único camino para acercarnos a Dios, por lo tanto es un camino de gracia. En Jesús, el servicio al hermano y la adoración están fundidos en uno, y al ir y reconciliarnos con el hermano, podemos entonces traer nuestra ofrenda, la cual, en un sentido estricto, somos nosotros mismos. Nuestra vida es un sacrificio al Padre. Para hacer esto se nos da un tiempo de gracia. Entre tanto estás con Él en el camino. Delante de nosotros está el tribunal, pero todavía estamos a tiempo de perdonar y pedir perdón, puesto que no podremos pagar la deuda en la que hemos incurrido de ninguna otra forma. La hora llega cuando caeremos en las manos del juez. Entonces será demasiado tarde, pues no podremos escapar del castigo. Tendremos que pagar hasta el último centavo de la deuda. ¿Nos damos cuenta? A los discípulos de Jesús se nos es dada la gracia del perdón, de tener la capacidad de pagar a nuestro hermano, no lo que marca la ley, sino más bien recibimos un perdón de gracia. Logramos la reconciliación mediante la gracia divina. Esto es gracia. Ahora nuestro hermano aboga por nosotros ante el tribunal. Es así como los discípulos de Jesús somos hermanos, no por la ley, sino por la gracia. Es una gracia que nuestros hermanos queden satisfechos y renuncien a sus derechos por otorgarnos perdón. Es por ello que la reconciliación es lograda mediante la gracia. Nuestro hermano se convierte en un instrumento de gracia para nosotros. Y así solo aquel que se ha convertido en un instrumento de gracia puede hablar por nosotros ante el juicio, por lo que nuestra reconciliación es nuestra salvación del juicio. Cuando el Hijo de Dios se humanó, nos fue dada la gracia del perdón, el perdón de nuestro hermano. Es a través de Jesús, porque cuando nuestros hermanos consideran a Jesús correctamente, es cuando nosotros somos perdonados. El servicio que brindamos a nuestros hermanos
Nuestro respeto a sus derechos y a su vida es un camino de abnegación. Es el camino de la cruz. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos, por sus amigos. Juan 15:13. Este es el amor del crucificado. Entonces la ley únicamente se cumple mediante la cruz de Jesús. La mujer. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5:27-32. La unión a Jesucristo no tolera, y en tal unión está totalmente prohibido el deseo sexual sin amor. Debido a que el discipulado significa abnegación y apego total a Jesús, no se puede permitir ningún momento en donde domine la voluntad propia del discípulo. Por ello, el deseo sexual sin amor, la lujuria, aun y si tan solo consista en una mirada, separa al discípulo de Cristo y lleva todo su cuerpo al infierno. Con ello el hombre vende su primogenitura celestial por un solo plato de lentejas, el plato de lentejas de la lujuria. ¿Por qué? Porque no cree a aquel que puede darle verdadera alegría en lugar del fracaso de la lujuria. Porque no confía en lo invisible, sino que se apodera del fruto visible del deseo sexual sin amor. De esta manera cae del camino del discipulado y se separa de Jesús. La impureza de la lujuria tiene su raíz en la incredulidad. Es por eso que es tan reprochable. Ningún sacrificio, por más grande que sea, se compara con ser libre de la lujuria, la cual se separa de Jesús. Cristo no puede ser menos que un ojo, ni una mano puede ser menos que Cristo. Si el ojo y la mano sirven a la lujuria y son un obstáculo para que todo el cuerpo permanezca en la pureza del discipulado, entonces ellos deben ser sacrificados en vez de privar al discípulo de Cristo. La ganancia que trae la lujuria es pequeña en comparación del daño. La lujuria del ojo y de la mano dan goce por un instante, pero el cuerpo se pierde por la eternidad. El ojo que sirve a la codicia impura no puede ver a Dios. Antes de continuar, quizá nos preguntemos, ¿realmente Jesús estaba hablando literal o figurativamente? Sin embargo, se puede responder con otra pregunta. ¿Dejaremos que toda nuestra vida dependa de dar una respuesta clara a esta pregunta? ¿No está suficientemente clara la respuesta al observar la actitud de los discípulos? Nuestra voluntad ante tal pregunta nos aconseja huir, pues parece ser demasiado seria y moral. Sin embargo, la pregunta en sí es errónea y malvada, puesto que hace que nos neguemos a encontrar una respuesta. Si se dijera que esto no debe entenderse literalmente, entonces es claro que estaríamos eludiendo la seriedad del mandamiento. Y si dijéramos que debe tomarse literal, es un hecho que manifestaría que la vida cristiana es absurda en sus principios y por consecuencia se anularía el mandamiento. Y es precisamente por el hecho de que esta pregunta no puede ser respondida que estamos completamente atrapados en el mandato de Jesús. No podemos irnos para ningún lado. La lección es esta. Simplemente tenemos que estar siempre listos para obedecer. Jesús no obliga a sus discípulos a ninguna práctica inhumana. Tampoco les prohíbe mirar, sin embargo, el discípulo que dirige su mirada hacia Jesús y solo a Él puede tener la garantía de que permanecerá libre de la lujuria, aun cuando éste dirija su atención a una mujer. Por lo tanto, Jesús no impone un yugo legalista insoportable a sus discípulos, sino que los ayuda misericordiosamente a través del Evangelio. Jesús no impone a sus discípulos el requisito del matrimonio, pero Él santifica el matrimonio de acuerdo con la ley y lo declara indestructible, y aun en el caso de que una de las partes se divorcie por causa del adulterio, prohíbe la otra un segundo matrimonio. A través de este mandamiento, Jesús libera el matrimonio de la malvada y egoísta lujuria y ordena que sea conducido como un servicio de amor, lo cual únicamente es posible dentro del discipulado.
Jesús no recrimina al cuerpo y a su deseo natural, sino rechaza la incredulidad que éste puede provocar. Así que no disuelve el matrimonio, sino que lo consolida y santifica por la fe. Por tanto, el discípulo tendrá que mantener su unión exclusiva a Cristo en su matrimonio, lo cual significa disciplina y abnegación. Cristo es el Señor de su matrimonio. El hecho de que el matrimonio del discípulo es diferente al matrimonio del mundo no quiere decir que Jesús de alguna manera desprecie el matrimonio, sino que Él es el Señor del matrimonio para su santificación. En esto, cuando Jesús exige la indisolubilidad del matrimonio, parece estar contradiciendo a la ley del Antiguo Testamento, pero él mismo de inmediato refrenda su adherencia a la ley de Moisés al decir, por la dureza de vuestro corazón, Mateo 19:8. A los israelitas se les permitió otorgar cartas de divorcio a fin de evitarles mayor infidelidad. No obstante, Jesús repite el propósito original de la ley del Antiguo Testamento, la pureza. Una pureza que solo en Él es posible. Cuando el matrimonio es guiado por la fe en Dios, esta pureza, es decir, esta castidad, se mantiene protegida en tanto permanezcamos en la comunión de Jesús y en el discipulado. Puesto que el enfoque de Jesús está en la pureza sexual y no en el matrimonio en sí, Él también aprueba el celibato, cuando es por causa del reino de Dios. Jesús no establece un programa ya sea de matrimonio o de celibato, sino libera a sus discípulos de la porneia, fornicación dentro o fuera del matrimonio, la cual no solo es un pecado contra el propio cuerpo, sino un pecado contra el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 6:13 al 15. El cuerpo del discípulo también pertenece a Cristo y está al servicio del discipulado. Nuestros cuerpos son miembros de su cuerpo. Debido a que Jesús, el Hijo de Dios, estuvo revestido por un cuerpo humano, y a que nosotros tenemos comunión con su cuerpo, la fornicación es un pecado contra el propio cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús fue crucificado y el apóstol dice que los que pertenecen a Cristo han crucificado sus cuerpos con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:22. De este modo también el cumplimiento de esta ley del Antiguo Testamento solo es posible mediante el cuerpo crucificado y martirizado de Jesucristo. Cuando visualizamos el cuerpo crucificado de Jesús y cuando tenemos comunión con su cuerpo, el cual es también la crucifixión del nuestro, entonces tenemos el poder para mantener la castidad que Jesús ordena. La veracidad. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto de mal procede. Mateo 5:33 al 37. La interpretación de estos versículos en la iglesia cristiana desde los primeros siglos ha sido hasta ahora bastante incierta. Va desde un riguroso rechazo de todo tipo de juramento, juzgándosele como pecado, hasta el rechazo frívolo, rechazan pero con suavidad, tan solo los perjurios imprudentes. Se reconoce más ampliamente la interpretación de que el juramento está prohibido para los cristianos perfectos, pero permitidos para los débiles hasta ciertos límites. Agustín, entre otros, ha expresado esta opinión. Su juicio estuvo en acuerdo con los filósofos paganos tales como Platón, los seguidores de Pitágoras, Epicteto y Marco Aurelio. En general, tanto Agustín como ellos consideraban el juramento como algo indigno para un hombre noble. En sus confesiones, las iglesias de la Reforma consideraron que la palabra de Jesús no aplicaba para el caso del juramento exigido por las autoridades terrenales. Los principales argumentos en favor del juramento se basaban en que en el Antiguo Testamento el uso del juramento fue algo común y hasta obligatorio. También que el mismo Jesús había jurado ante el tribunal y que el apóstol Pablo utilizó diversas formas de juramento. Para los reformadores, la importancia aquí de este asunto era la separación entre el reino espiritual y el mundano. El juramento del cristiano sería algo muy distinto al del mundano. En primer lugar, ¿qué es un juramento? Es una invocación pública de Dios como testigo, acerca de la veracidad de algo que sucedió en el pasado o que se promete se hará en el futuro. Dios, puesto que es omnisciente, lo sabe todo, vengará la falsedad. ¿Cómo puede Jesús llamar al juramento pecaminoso y aun que procede del mal, utilizando la palabra poneros,
que bien podría traducirse como satánico? Porque Jesús está hablando de la completa veracidad. El juramento es la prueba de la mentira existente en el mundo. Si el hombre no pudiera mentir, entonces no sería necesario ningún juramento. Así que el juramento es una forma de seguro contra la mentira. Por lo tanto, este es el enfoque de Jesús. Donde es necesario jurar para ser veraz, entonces hay lugar para la mentira sin un juramento de por medio. Y sin un juramento en cierto sentido se está dando algún lugar para mentir. La ley del Antiguo Testamento rechaza la mentira mediante el juramento, pero Jesús rechaza la mentira mediante la prohibición del juramento. Así es que tanto aquí como allá se trata de la total destrucción de la falsedad en las vidas de los creyentes. El juramento practicado en el Antiguo Testamento fue un elemento contra la mentira, debido a los mentirosos. La verdad era salvaguardada por el juramento y de esta manera se procuraba la justicia. Sin embargo, Jesús captura toda mentira que trata de huir del juramento. Es por eso que el juramento necesita ser abandonado por completo, para quemar así el puente que une a los mentirosos con sus mentiras y que no exista más protección para ellos. La mentira que toma como vía el juramento puede tomar dos matices, uno mediante el perjurio, jurando en falso, y otra haciéndose pasar por juramento. En este último caso, el juramento no utiliza la invocación del Dios viviente, sino de otro poder dado como divino u otro poder temporal. Por tanto, si la mentira ha penetrado tan profundamente en el juramento, la forma de garantizar la verdad completa es prohibiendo el juramento totalmente. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Como resultado, la palabra del discípulo no está privada de responsabilidad ante un Dios omnisciente. Más bien, precisamente porque el hombre de Dios no se invoca de manera explícita, cada palabra del discípulo es colocada simplemente bajo la presencia evidente del Dios que todo lo sabe. Debido a que no existe palabra alguna que no haya sido pronunciada ante Dios, es por eso que el discípulo no puede jurar. Cada una de sus palabras no puede ser otra cosa sino toda la verdad, de modo que no necesitan ser confirmadas por el juramento. El juramento pone todas las palabras, las que no están bajo el juramento, en la oscuridad de la duda. Es por eso que el que jura se convierte en malvado. No obstante, el discípulo no puede ser ligero en ninguna de sus palabras. Si se rechaza el juramento, queda suficientemente claro que la meta es la total veracidad en todas nuestras declaraciones. No hace falta decir que el mandamiento de Jesús no admite excepciones, sea cual sea la circunstancia. Sin embargo, al mismo tiempo deberá también decirse que la abolición del juramento en sí no debe ser un medio otra vez para ocultar la verdad, pues la veracidad es la meta de tal abolición. De esta manera, cuando se presenta un caso específico, es decir, cuando el juramento se exige precisamente como medio para garantizar la verdad, la regla general seguirá existiendo. Sin embargo, caerá sobre la decisión del individuo pronunciar el juramento o no. Por ejemplo, cuando es exigido por las autoridades terrenales, tal es la recomendación de las iglesias de la Reforma. No obstante, aún, y lo opinado por ellos, continúa siendo cuestionable si tal excepción es válida o no ante Dios. No obstante, es incuestionable que en un caso así el juramento podría ser pronunciado siempre y cuando, en primer lugar, todo el contenido de éste sea totalmente claro y transparente. En segundo lugar, si se comprende que existe una diferencia entre los juramentos referidos a hechos conocidos, pasados o presentes, y aquellos de carácter futuro, es decir, los votos. Dado que el cristiano nunca está libre de error en cuanto al conocimiento del pasado, la invocación del Dios omnisciente no servirá para confirmar la exactitud de ninguna declaración, pues ésta está sujeta a error. Depende de la pureza de su conocimiento y conciencia. Y aún más crítico resulta ser un voto o promesa solemne, puesto que el futuro del cristiano no le pertenece. Así, por ejemplo, un juramento de lealtad está, desde un inicio, amenazado de mayores peligros de resultar en falso, puesto que el cristiano no tiene su propio futuro en sus manos, ni tampoco la autoridad que demanda su juramento de lealtad es dueña de su propio destino. Por tanto, por el bien de la veracidad y de nuestra unión a Jesús, tal juramento debe ser puesto bajo la reserva de la voluntad de Dios. Para el cristiano no hay absolutamente ningún vínculo terrenal. Por ello, un juramento de la lealtad que intenta atar al cristiano
se convierte en una mentira para él, es decir, tiene su raíz en el mal. La mención del hombre de Dios en tal juramento nunca podría ser para ratificar el voto, sino únicamente para dar testimonio de que estamos limitados a seguir a Jesús, en otras palabras, a la voluntad de Dios. Cualquier vínculo que nosotros hagamos está sujeto a esta reserva por causa de nuestro vínculo supremo, a Jesús. Si esta reserva no se pronuncia, ya sea debido a que exista duda o porque no se reconozca, este juramento no puede efectuarse, porque esto sería un voto engañoso ante quien lo estamos dando. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. El mandamiento de decir toda la verdad y siempre la verdad es tan solo una pieza más dentro del discipulado. El verdadero seguidor de Jesús está obligado a decir toda la verdad y siempre la verdad. No tiene nada que ocultarle a su amo, pues vive totalmente expuesto y desnudo delante de él. El discípulo es reconocido por Jesús y el Señor le expone a la verdad para andar en la verdad. Él se ha revelado a Jesús como un pecador. Y no es que él se haya revelado a Jesús, sino que Jesús se reveló primero a él cuando le llamó, cuando era un pecador. Su pecado quedó totalmente descubierto y por esa verdad es que ha sido totalmente perdonado. Así todo aquel que ha confesado su pecado ante Jesús y ha confesado toda la verdad no se avergüenza de la verdad. La veracidad es parte de la negación a nosotros mismos. No escondemos nuestro pecado, sino que todo está expuesto a todas luces. De esta manera, puesto que la veracidad es, a fin de cuentas y ante todo, la exposición del hombre en la plenitud de su ser, de toda su maldad ante Dios, es que ésta resulta ser una contradicción de pecadores, que necesita ser perseguida y crucificada. Así el discípulo se dirige con la verdad a fin de seguir a Jesús, quien le revela su pecado en la cruz. A partir de ahí, el discípulo se convierte en veraz, mediante la cruz. Por eso todo aquel que conoce la cruz ya no huye de la verdad. Los que viven bajo la cruz desechan por completo el juramento como un medio para garantizar la verdad, puesto que ellos mismos viven en perfecta verdad de Dios. Es un engaño pensar que somos veraces delante de Jesús si no somos veraces delante de nuestro prójimo. Y mientras que la mentira destruye la auténtica hermandad o falsifica o hipocresía, la verdad la establece. No hay seguidores de Jesús que vivan fuera de la verdad, la cual es revelada ante Dios y ante el hombre. 12. Castigo para el agresor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuséis. Mateo 5:38 al 42. Cuando Jesús menciona esto de ojo por ojo, Él está relacionándolo con los mandamientos del Antiguo Testamento dichos anteriormente, en este caso con la relación directa al no matarás del Decálogo. Él reconoce el mandamiento como de Dios y no hay duda de ello, consecuentemente no debe disolverse sino cumplirse en su totalidad. Jesús no reconoce la práctica de colocar los 10 mandamientos por encima del resto del Antiguo Testamento, puesto que para él el Antiguo Testamento tiene unidad perfecta, y a sus discípulos les ordena obedecerlo. Los seguidores de Jesús han renunciado a sus propios derechos y viven para Él. Les dice que son bienaventurados porque son mansos. Por tal motivo, después de haber rendido todo por la comunión con Jesús, quisieran aferrarse al derecho de reclamar castigo contra su agresor. Aun si fuera a este único derecho, entonces por este estarían abandonando el discipulado por completo. Por ello, este mandamiento no cambia nada a lo dicho por Jesús.
en la bienaventuranza acerca de la mansedumbre, sino es únicamente una explicación más amplia de ella. La ley del Antiguo Testamento establece protección divina al derecho del castigo contra el agresor. Ninguna maldad podrá quedarse sin retribución justa, es decir, sin castigo. El propósito de esta ley es la creación de una comunidad correcta, un pueblo de Dios convicto, que finalmente superará y erradicará la maldad. La ley sigue en vigencia y sirve únicamente para este propósito, promover la justicia dentro de una comunidad. Jesús aprovecha esta declaración de la voluntad de Dios, la que confirma el poder del castigo contra el agresor para traer convicción y vencer el mal, como punto de partida para hablar de la comunión de los discípulos como el verdadero Israel. Al ejercer un legítimo castigo contra el agresor, la injusticia debe ser eliminada, pero al mismo tiempo el discípulo se prueba a sí mismo en el discipulado. Este legítimo castigo o retribución se refiere en palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos únicamente en no levantarse en contra del malo. Con esta palabra Jesús pone aparte a su iglesia del orden político-legal, lo libra de la forma nacionalista de ser pueblo y lo convierte en lo que es en verdad, una comunidad de creyentes que no están vinculados ni política ni éticamente. Si el castigo por la agresión, según la voluntad divina para el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, en su papel de figura política, consistió en castigar el golpe recibido con otro golpe idéntico para la congregación de sus discípulos, quienes ya no pueden reclamar nada para sí mismos, partiría de la base de sufrir pacientemente el golpe recibido, a fin de convertirse en el último eslabón de la cadena del mal. Esta es la base sobre la cual la comunidad de discípulos es fundada y preservada. Queda claro que el seguidor de Jesús, a quien se infringe la injusticia, ya no puede apoyarse en su propio derecho, pues ha decidido desligarse de todo, llámese posesiones o derechos, para permanecer apegado únicamente a Jesús. Su testimonio de esta unión crea este único fundamento viable, poner al agresor en las manos de Jesús. Así, el modo del cristiano para vencer al agresor consiste en frustrarlo, pues éste no encuentra lo que busca, resistencia, una nueva excusa para continuar fraguando nuevo mal, y más combustible para su ira. Por tanto, el malo desmaya ante un enemigo con el que no encuentra resistencia y quien lo soporta voluntariamente. No puede más con él porque su oponente es diferente. Y cuando todo remanente de resistencia cede y el discípulo renuncia totalmente a su derecho de castigar al agresor, es entonces que el malo ya no puede alcanzar su objetivo, ya no puede crear más mal, por tanto queda solo. El antídoto para que dejemos de sufrir es soportar el sufrimiento. De este modo el mal termina siendo indefenso, y la deshonra y la humillación se revelan como un pecado mientras el discípulo no pague en la misma manera, sino que lo sufra voluntariamente. El abuso entra en juicio únicamente al no existir mayor violencia. De la misma manera, cuando alguien viene a reclamarnos injustamente la túnica, al ofrecerle también la capa, exponemos tal maldad. La explotación es exhibida a todas luces cuando queda sin límites. Por otro lado, al otorgar todo lo que se nos pide, demostramos también nuestra disposición de dejar todo por Cristo, de seguirlo solo a Él y nada más. En la renuncia voluntaria a toda resistencia y en la liberación de su propio ego, el discípulo confirma y expresa su unión incondicional con Jesús. Y es precisamente en la exclusividad de este vínculo donde el mal no puede ser superado. No se trata solo del mal per se, sino del maligno. Jesús llama mala a una persona, es decir, que procede del maligno. Vea griego poneros. La conducta del discípulo no tiene justificación en la conducta del violento u opresor. Tampoco al soportar el sufrimiento, el discípulo está queriendo justificar la conducta malvada.
Lo que Jesús expresa no tiene nada que ver con ninguno de estos motivos. La deshonra, la violencia, la explotación, etcétera, son cosas que siguen siendo malvadas. Y el discípulo sabe esto, y siguiendo el ejemplo de Jesús, testifica contra ellas, pues de otra manera, la maldad no podría ser enfrentada ni vencida. Pero precisamente porque no es correcto practicar el mal, el discípulo no debe resistirlo, sino sufrirlo, a fin de terminar con él. El sufrimiento voluntario es más fuerte que el mal mismo, en la aniquilación del mal. Así es que no hay ningún acto concebible en que el mal sea tan grande y tan fuerte que requiera una actitud cristiana distinta. Cuanto más terrible sea el mal, más dispuesto estará el discípulo a sufrirlo. El mal, o malo, caerá en las manos de Jesús. No el discípulo, sino Jesús mismo, es quien tratará con él. En este punto, la interpretación de los reformadores ha introducido una nueva idea decisiva, que debe hacerse una distinción entre lo que se le hace al discípulo personalmente y lo que se hace en contra de lo que éste tiene a su cargo, es decir, a su responsabilidad. Lo que se le ha confiado, ellos dicen que, sin el primer caso, el discípulo está obligado a actuar como Jesús dice aquí en el segundo. Se libera de esta obligación para incurrir en otra. Ahora, por amor verdadero, está obligado a actuar precisamente a la inversa, es decir, a contrarrestar la violencia con violencia, a fin de frenar el avance del mal. De esto deriva la posición de los reformadores en cuanto a la guerra, y del uso de todos los avances legales públicos para evitar el avance del mal. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús no hacen esa distinción, es decir, que la persona del discípulo no se diferencia de lo referente a su ministerio, de manera que sus acciones violentas puedan ser justificables. Jesús no dice absolutamente nada de esto. Se dirige a sus seguidores como aquellos que lo han dejado todo por seguirlo. Por lo tanto, sus personas como sus ministerios deben estar ambos sujetos al mandamiento de Jesús. La palabra de Jesús tiene aplicación a la vida entera del individuo, pues éste es indivisible como discípulos de Cristo. Jesús le demanda obediencia completa y sin excepciones. De hecho, cuando esta interpretación quiere ponerse en el terreno de la práctica, nos enfrentamos a varias preguntas. Cuando en la vida real estoy actuando en el papel del individuo y cuando como ministro de Dios. Si alguien me ataca, no soy al mismo tiempo padre de mis niños, pastor de una congregación o digámoslo así, un funcionario de la ciudad. ¿No es por eso mismo que debo defenderme de cualquier ataque por el bien de aquellos a quienes represento? ¿Dejaría de ser un individuo delante de Jesús mientras estoy ejerciendo mis responsabilidades de ministerio o de oficio? Si esto fuera así, debería de olvidar que, como seguidor de Jesús, estoy siempre solo delante de Él, un individuo que al final solo puede actuar y decidir por él mismo y que por causa de actuar mansamente es que tengo la responsabilidad que se me ha encomendado y que precisamente obedecer a Jesús en esto es parte importante de mi responsabilidad. Además hay otras preguntas, puesto que siempre sucede, por ejemplo, en una guerra, que las primeras víctimas son las más débiles e indefensos. ¿Cómo se supone que tendría lugar el mandato de Jesús? ¿Acaso es válido reducirlo a una utopía impráctica? Diríamos en tal caso que Jesús no tomó en cuenta el pecado que existe en el mundo. Diríamos que en ese mandato de Jesús tiene cierto valor dentro de la iglesia, pero no cuando tenemos contacto con el mundo en donde parecería ser un necio descuido que no toma en cuenta que vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad. Sin embargo, Jesús nos diría, precisamente porque vives en un mundo de maldad, es que este mandato debe ser obedecido, no resistas al malo. Ninguno de nosotros osaría en reprochar a Jesús ser ignorante del poder del maligno. ¿Acaso tacharíamos de ingenuo a quien desde el primer día de su vida estuvo en batalla contra el diablo? Él llama maldad a la maldad, y es justamente por eso que Jesús habla a sus seguidores en estos términos. Pero entonces, ¿cómo es posible aplicar el mandato de Jesús? Sería de hecho tan solo un entusiasmo utópico si asumimos que lo dicho por Jesús a sus seguidores
tuviera una aplicación general, es decir, que este concepto del que hablamos tuviera que funcionar como un principio ético general de sabiduría universal, en donde el mal solo es vencido haciendo el bien. Si esto fuera así, entonces Jesús mismo estuviera estableciendo la fantasía de un mundo en donde las leyes nunca serían obedecidas. El principio de indefensión, como un principio de la vida secular, es de hecho para el mundo impío una destrucción del orden mundial, el orden que por la misericordia de Dios se ha preservado en mayor o menor medida. Pero Jesús no vino para establecer un programa ético mundial o un orden político, sino vino para vencer el mal mediante el sufrimiento. Él mismo venció el mal en la cruz y se levantó triunfante victorioso de esta derrota. No puede haber mayor prueba de que este mandamiento es para todos sus seguidores sino la cruz de Jesús. Su propia cruz es la justificación fehaciente. Por ello, quien encuentra allí, en la cruz de Jesús, la fe para vencer el mal, puede también obedecer su mandamiento, ya que solo cumpliendo el mandamiento es que podemos ser partícipes de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la comunión de la cruz de Jesús y de la participación de su victoria. La pasión de Jesús fue el medio para vencer el mal, y así el amor divino es demostrado. Esta es la única base de obediencia para el discípulo. Con este mandamiento Jesús llama de nuevo a sus discípulos a ser partícipes de su sufrimiento. ¿Cómo podría ser evidente y creíble la predicación de la pasión de Jesucristo en este mundo si sus discípulos escaparan de ella, si la rechazaran en sus propios cuerpos? Jesús mismo cumple la ley que Él establece aquí cuando muere en la cruz, y al mismo tiempo por su misericordia mantiene a sus discípulos en la comunión de sus sufrimientos. El sufrimiento de la cruz es la prueba máxima y verdadera de que el amor supera y derrota el mal. Sin embargo, el discípulo no solo es llamado a disfrutar de esto, es decir, a disfrutar del triunfo de Cristo y de la bienaventuranza, sino que el llamado de Jesús es a participar de su cruz y a sufrir visiblemente con Él. El enemigo, lo extraordinario. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 43 al 48. Aquí por primera vez en el Sermón del Monte Jesús resume todo lo que viene diciendo en cuanto al amor y lo ejemplifica con una máxima, el amor al enemigo. El amor por el hermano sería un mandamiento fácilmente mal interpretado, pero cuando dice ama a tu enemigo, ahí se hace claro lo que Jesús intenta decir. Tu enemigo no era un concepto carente de significado para los discípulos. Ellos sabían bien lo que era tener un enemigo, lo vivían a diario. Y lo sabían porque entre la multitud había quienes los maldecían, por ser destructores de la fe y transgresores de la ley, quienes los odiaban y humillaban porque habían abandonado todo por seguir a Jesús. Otros los insultaban y se burlaban de ellos por su debilidad y humildad. Eran perseguidos por quienes les consideraban una amenaza de revolución, un grupo al que había que destruir. Por un lado estaba el enemigo religioso, los representantes de la piedad popular, aquellos que no podían soportar las afirmaciones de Jesús. Este grupo estaba dotado de poder y reputación. Por otro lado estaba el enemigo en quien pensaban todos los judíos, un enemigo político, Roma. Este enemigo era una fuerte opresión y fuente de resentimiento para todo ciudadano israelita. Al lado de estos dos grupos, los discípulos tenían que lidiar con toda la enemistad personal que suelen sufrir los que no siguen a la mayoría. Aquellos que a diario les calumniaban, abusaban y amenazaban. Sin duda alguna, no existe en el Antiguo Testamento ninguna cita que hable de odiar al enemigo. Es más, hay repetidas ocasiones que se habla de amarlo. Éxodo 23:4,
Proverbios 25:21, Génesis 45:1, Primero de Samuel 24:7, Segundo de Reyes 6:22. Pero Jesús no habla aquí de una enemistad común, sino la enemistad que se presenta entre el pueblo de Dios y el mundo. Las guerras de Israel fueron las únicas guerras santas que existieron en la historia del mundo. Eran las guerras de Dios en contra de las naciones idólatras. No se trata del enemigo en esos términos, pues de otra manera estaría en desacuerdo con lo que Dios dictó en el Antiguo Testamento. Más bien Jesús utiliza la orden de Dios de odiar al enemigo en la figura de las naciones idólatras, es decir, en alusión a Israel en su carácter político como punto de partida para hablar de la victoria sobre los enemigos de la Iglesia de Dios. Ahora los discípulos no vencerán al enemigo con guerras de fe, pues Dios establece desde ahora en adelante la promesa de victoria sobre éste mediante el amor. La simple mención del amar al enemigo es para el hombre natural una ofensa intolerable, pues está encima de su poder y viola todo su concepto del bien y el mal. Y más importante aún, el amor al enemigo para el hombre que está bajo la ley resulta ser una transgresión del mandamiento de Dios, es decir, el pueblo de Dios debe permanecer separado de su enemigo y condenarle. Este es el requisito de la ley. Vea por ejemplo Salmo 139:21. Sin embargo, Jesús toma en sus manos la ley de Dios y la expone. Utiliza esto para hablar del verdadero sentir de Dios, vencer al enemigo a través del amor al enemigo. En el Nuevo Testamento nuestros enemigos son aquellos que nos son hostiles, y Jesús descarta cualquier tipo de persona cuyo comportamiento justifique tenerle como enemigo. Pero si tenemos enemigos, no por causa nuestra, esos deberán recibir lo que corresponde a un hermano, el amor del discípulo de Jesús. Las acciones del discípulo no son determinadas por las acciones de los hombres, sino por las acciones de Jesús en él. Por tanto, solo tiene un curso de acción, la voluntad de Jesús. Ahora bien, por enemigo debemos entender aquel que se aferra a ser nuestro enemigo, aquel que no es afectado por nuestro amor, que no nos perdona ni siquiera un poquito, aún nosotros le perdonemos todo, que nos odia si le amamos, quien al servirle más crece su enfado. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Salmo 109:4. No se trata de buscar reciprocidad en el amor, sino de brindarlo a quien lo necesita. Y ante esto, ¿quién necesita más amor sino el que vive en odio? ¿Quién no tiene amor en su corazón? ¿Quién es más digno de nuestro amor que nuestro enemigo? ¿En dónde se glorifica y magnifica más el amor sino en medio de sus propios enemigos, los enemigos del amor? No hay diferencia entre nuestros enemigos, sino en el que el más hostil requiere más nuestro amor. Ya sea se trate de un enemigo político o de un enemigo religioso, no tiene nada que esperar del seguidor de Jesús, sino un amor sin reservas. Por cierto, este amor no se restringe si actuamos como individuos o como representantes de un ministerio o función pública. Después de todo, somos los mismos. Soy la misma persona, tratándose de lo que se trate. ¿En qué consiste ese amor? Alguien podría preguntarse, ¿cómo actúa? Jesús lo dice, bendícele, hazle bien, ora por él, y todo sin poder condiciones y sin ninguna discriminación. Amad a vuestros enemigos. Mientras que en el mandamiento anterior tan solo se ordena un pasivo sufrimiento del mal, aquí Jesús va mucho más allá, es decir, no solo tolerar el mal que el mal lo produce, no solo no responder con respuestas a sus ataques, sino mostrarle un cálido y activo amor. Es servir a nuestros enemigos en todo con un corazón puro y sin hipocresía. Ningún sacrificio que él que ama ofrezca a su enemigo podrá ser demasiado grande o precioso, pues si a nuestro amigo ofrecemos nuestras posesiones, nuestro honor y nuestra vida, lo mismo tocará para nuestro enemigo. ¿Estamos participando de la maldad? No, debido a la manera en que se ama,
pues tal amor no tiene su raíz en la debilidad, sino en nuestra fortaleza. No es consecuencia del temor, sino de la verdad. Y si esto es así, ¿cómo se nos haría culpables del odio que nuestro enemigo nos manifiesta? Y esto se aplica aún a aquellos enemigos cuyo corazón está ahogado en odio. Bendecid a los que os maldicen. Si nuestro enemigo nos maldice porque no puede soportar nuestra presencia, entonces es nuestro deber levantar las manos para bendecirlo y decir: tú, mi enemigo, bendito seas de Dios. Tu maldición no es lo que me lastima, sino tu pobreza, la que deseo sea abatida con las riquezas de Dios, con la bendición de aquel contra quien tú luchas en vano. Estaría dispuesto a llevar tu maldición con tal de que tú seas bendecido. Haced bien a los que os aborrecen. No se trata de que esto se quede tan solo en palabras y pensamientos carentes de acciones. Hacer bien tiene que ver con todas las áreas de la vida cotidiana. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Romanos 12:20. Tal y como un hermano ayuda con amor a su hermano en tiempos de dificultad, cura sus heridas y alivia su dolor, lo mismo corresponde al enemigo. ¿Dónde en el mundo hay angustias y heridas más profundas? ¿En dónde podemos encontrar dolores más agudos? Con nuestros enemigos. Es por eso que se cumple la palabra: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí es donde está el límite, el extremo. En la oración nos pasamos totalmente del lado del enemigo. Estamos con él y a su favor, e intercedemos ante Dios por su bienestar. Jesús no nos promete que el enemigo, a quien amamos, a quien bendecimos y a quien hacemos el bien, no nos ofenderá ni nos perseguirá. Ciertamente lo hará, pero tampoco podrá lastimarnos ni vencernos si damos el último paso hacia él mediante la oración intercesora. Ahora tomamos su miseria y su pobreza, su culpa y perdición, y la echamos sobre nosotros mismos. Esto es interceder ante Dios por nuestro enemigo. Hacemos en su nombre lo que él no puede hacer. Cualquier insulto que recibamos del enemigo lo único que provocará es que nos acerquemos más a Dios y a nuestro enemigo. Toda su persecución tan solo servirá para acercar más a nuestro enemigo a la reconciliación con Dios, para hacer que el amor sea aún más invencible. Cuando el amor se vuelve invencible, cuando nos enfocamos no en lo que hace el enemigo, sino en lo que Jesús ya hizo. Amar al enemigo lleva al discípulo por el camino de la cruz y a la comunión con el crucificado. Pero cuando más seamos dirigidos por este camino, más podremos estar seguros de que nuestro amor permanece victorioso, de que realmente somos capaces de vencer el odio emanando del corazón del enemigo sobre nosotros. Y este amor no es nuestro, es el amor de Jesucristo, quien fue a la cruz por sus enemigos y oró por ellos estando pendiente de la cruz. Pero antes de estar en el camino de la cruz de Jesucristo, el discípulo también se da cuenta de que él mismo estuvo entre los enemigos de Jesús y que ahora está en el camino de la cruz gracias a que cayó rendido, vencido por su amor. Este amor hace que el discípulo se vea a sí mismo en el enemigo y que actúe como él, con él como actuaría por un hermano. ¿Por qué? Porque él mismo vive por el amor de aquel que actuó con él como un hermano, que lo aceptó siendo su enemigo y lo atrajo a la comunión de sí mismo. El amor hace que el discípulo se dé cuenta que sus enemigos están incluidos en el amor de Dios, que ellos como él también están bajo la cruz de Jesucristo. Dios no nos preguntó si teníamos buenas o malas obras, pues incluso nuestras mejores obras son impías ante Él, sino que su amor buscó a quien lo necesitaba, buscó al enemigo, nos buscó a nosotros y nos hizo dignos de Él. Dios es glorificado por su amor por el enemigo y los discípulos saben bien esto. Él participó de este amor mediante Jesucristo, porque Dios permite que su sol brille y su lluvia caiga sobre justos e injustos. Pero no solo es su sol y lluvia terrenal,
sino también el sol de justicia. Malaquías 4:2. Esto es, el mismo Jesucristo y la lluvia de la palabra divina, lo que revela la gracia del Padre, que desde el cielo otorga sobre los pecadores. Las acciones de amor del Padre son perfectas y sin acepción de personas, y así son las acciones de amor de los hijos del Padre, del que está en el cielo, y tales fueron las acciones del amor de su Hijo encarnado. Los mandamientos de amar y de no vengarse son particularmente importantes en la batalla de Dios en la que nos encontramos, y en la que hemos estado de pie durante años. En ella están por un lado el odio, y por otro el amor, y cada alma cristiana tiene que estar seriamente preparada para esa lucha. Se acerca el momento en que todo aquel que conozca al Dios vivo será objeto de odio y de ira por causa de la fe, por causa de la confesión de su fe. Hemos llegado al tiempo en que los cristianos seremos excluidos de la sociedad humana, como es llamada, y en que tengamos que andar de lugar en lugar siendo atacados físicamente, maltratados y asesinados, de acuerdo a distintas circunstancias. Se avecina una persecución general en contra de los cristianos, y esta es la razón de todo lo que acontece hoy en día. Nuestros oponentes, aquellos que pugnan por la aniquilación de la Iglesia del Señor, no pueden vivir con nosotros porque en cada una de nuestras palabras y en cada una de nuestras acciones, aunque no estén dirigidas directamente hacia ellos, piensan que condenamos sus propias palabras y acciones. No están lejos de la verdad. Al mismo tiempo, su condena no encuentra lo que espera, pues no contestamos a su agresividad. Desearían vernos parados en el mismo terreno con ellos, luchando y discutiendo, mas no lo hacemos. Esto es frustrante. ¿Cómo luchar una lucha en donde no hay un contrincante? Se acerca el tiempo cuando no podremos darnos el lujo de orar individualmente, sino que tendremos que alzar nuestras manos como un cuerpo y orar en grupo, aunque seamos un rebaño relativamente pequeño entre los miles y miles que ya han caído, pues somos el grupo de aquellos que fielmente se mantiene confiando, confesando la crucifixión del Señor, su resurrección y su segunda venida. ¿Y qué oración y qué confesión y qué alabanza es esta? Esta será una oración profunda por los perdidos que nos rodean, aquellos que nos miran con ojos llenos de odio, quienes probablemente ya han alzado sus manos para matarnos. Es una oración por la paz de estas almas que están errantes y perturbadas, almas devastadas por las que oramos para que experimenten el mismo amor y gozo que nosotros. Una oración que penetrará profundamente en sus almas y que desgarrará sus corazones mucho más gravemente que cualquier odio que arraiguen en nuestra contra. La iglesia que realmente espera al Señor puede discernir los tiempos de su vida con Él. Por ello, con todas las fuerzas de su vida en santidad, ora esta oración en amor. A.F.C. Vilmar, 1880. ¿Qué es esto de amor imparcial, amar tanto a los amigos como a los enemigos? Es el amor que no está sesgado hacia aquellos que nos aman. Significa que el amor mostrado a nuestros hermanos, a nuestra gente, a nuestros amigos, incluso el dirigido a la comunidad cristiana fuera de nuestra denominación, es el mismo mostrado para con los paganos y gentiles. El amor que mostramos para los nuestros es algo natural, pero de ninguna manera es el amor cristiano, el que Cristo ordena. Jesús no está hablando del amor ordinario del que tanto los paganos como los cristianos mostramos hacia quienes nos hacen bien. No habla de un amor que no nos distingue en lo absoluto de los paganos, pues si este es el caso, si amamos así, estamos haciendo lo mismo que los paganos, lo mismo que hacen los que no conocen a Dios, ya que el amor que se muestra hacia los de la misma sangre, hacia aquellos con los que tenemos una historia en común, o hacia los que contamos como amigos, es algo que tanto cristianos como no cristianos tenemos por habitual. Jesús no diserta sobre esta clase de amor, pues casi cada persona conoce todo acerca de este amor, y no es necesario enfatizar sobre aquello que es común. Las condiciones naturales son suficientes para imponer esta regla de amor, esta regla que tanto cristianos como no cristianos seguimos. Más bien el punto es, ¿en qué se diferencia el discípulo del que no lo es? ¿Qué significa ser cristiano? Es aquí entonces que llegamos a una palabra en la que bien podría resumirse todo el capítulo 5 de Mateo. El discípulo es peculiar, del griego perissos, es decir,
Es extraordinario, especial, no regular, inusual, distinguido, por lo tanto, su justicia supera la de los fariseos y los escribas. Su justicia es superior, del griego persiseu. Está más allá, se extiende encima de ellos. Lo natural es lo mismo, del griego autos, es idéntica, tanto para los cristianos como para los no cristianos. Sin embargo, cuando Jesús utiliza la palabra griega perizos, distingue a los suyos del resto y pone en evidencia lo que es usual para todos. Que no se piense que es extraordinario lo ordinario. La vida del verdadero discípulo inicia con perizos. Si alguno dice ser cristiano y carece de este ingrediente, simplemente se convierte en un cristiano aparente. El cristiano no se desenvuelve en las circunstancias naturales, sino en el terreno que va más allá del ordinario. El perizos jamás se fusiona con autos. Este es el error de una falsa ética protestante, la cual diluye el amor predicado por Cristo a un simple amor patriótico. Lealtad por los amigos, amor por el trabajo, y en una palabra, lo inscrito en la ya mencionada justicia civilis, la ética del buen ciudadano. Sin embargo, no es esto de lo que Jesús habla, más bien, él se refiere a lo extraordinario. Dice que el cristiano no puede compararse con el mundo, ya que éste está consciente de ser perizos, peculiar. ¿Qué significa más específicamente esto de ser perizos, es decir, extraordinario? Es la vida de los bienaventurados, de los discípulos, de la luz que brilla en lo alto. Es la ciudad situada en la cima de un monte. Es el camino de la abnegación, de pureza total, de verdad completa, de renunciamiento aberrante contra la violencia. Y aquí del amor imparcial por el enemigo, el amor por aquel que se niega a amar y que no es amado por nadie, el amor por el enemigo religioso, el enemigo político y el personal. Se trata del camino de la cruz, pues todo esto tiene su cumplimiento únicamente en la cruz de Cristo. ¿Qué es perizos? Es el amor de Jesucristo, quien va a la cruz como un siervo sufriente y obediente. Es la cruz misma. La peculiaridad del cristiano es la cruz, la cual le diferencia del mundo y le lleva más allá del ordinario, a fin de vencer sobre el mundo. Es la pasión en el amor del crucificado. Es lo extraordinario. Sin duda alguna, lo extraordinario son las obras visibles por las que el Padre es alabado. No se pueden ocultar, la gente tiene que verlas. La congregación de los seguidores de Jesús es una comunidad de gente con una mejor justicia. Es una iglesia que a ojos de todos ha dado un paso más adelante entre la corriente del mundo. Lo ha dejado todo para ganar la cruz de Cristo. ¿Qué es esto extraordinario? Es aquello en cuya práctica la conciencia del mundo es ofendida. Es lo propio de los seguidores del Maestro. Es una mejor justicia y es visible, no es un rigor religioso, ni una simple excentricidad dentro de los estilos existentes del cristianismo, sino una obediencia simple, un sometimiento a la voluntad de Jesús. No es una filosofía, sino una acción normal, una acción especial, para el mundo, pero normal para quien vive la pasión de Cristo día a día. Es un sufrimiento continuo en el camino de la pasión. Es ahí en donde el cristiano es peculiar, en el cumplimiento de las palabras de Cristo. Si esto no fuera así, entonces el perizos se convierte en solo palabras sin acciones y la ley y los mandamientos no tienen vida, no son aplicables a la vida práctica. Pero nosotros sabemos que en Cristo tanto el crucificado como su iglesia se han convertido en un evento extraordinario. He aquí los perfectos, los que tienen un amor perfecto e imparcial, así como el Padre en el cielo. Así como el amor imparcial y el perfecto del Padre nos dio al Hijo para padecer la cruz, el sufrimiento en la participación de esta cruz es la perfección de los seguidores de Jesús. Estos perfectos no son otros sino los bienaventurados de Mateo 5.